Hoy hablaremos de la cofradía de los hermanos de la costa, es decir, de unos piratas, y particularmente de alguien que trató de poner orden allí donde solo había caos, un señor llamado d'Ogeron. Para mejor comenzar esta charla, nos situamos a principios del siglo XVII. En ese entonces vivían en esta isla La Española muchos bucaneros, eran hombres de muchas nacionalidades, refugiados, algunos protestantes perseguidos, esclavos evadidos, chorros, desertores del ejército, nobles aventureros. Se los llamaba bucaneros, ya saben ustedes, porque comerciaban con la caza y la venta de carne que ahumaban justamente en las bucanas. Se trataba de un rudimento que en un principio habían utilizado para sobrevivir en aquellas tierras. Cazaban chanchos, en realidad. Ajá. Por esos tiempos, un decreto de España prohibió a sus súbditos de América todo comercio con los demás países. Bien sabemos nosotros que los productos de las colonias debían ser negociados y transportados por los españoles, y a su vez todas las mercancías importadas tenían que proceder de España. Este decreto fue un enorme error político y económico. Surgió un contrabando del que los bucaneros sacaron un gran provecho. Los propios barcos españoles se acercaban a la isla La Española en busca de precios más baratos para la carne seca y poco a poco para todo tipo de mercancías. Los primeros bucaneros se enriquecieron rápidamente. Pronto llegaron miles de hombres a La Española para tratar de sumarse a aquellas filas de contrabandistas que parecían tan prósperos. En 1620, los españoles empezaron a atacar a los bucaneros. Murieron centenares, pero muchos escaparon hacia la isla de la Tortuga, al noroeste de La Española, una isla que estaba muy cerca, en verdad, de La Española, creo que a 7 kilómetros de distancia mínima. La Tortuga tiene 40 kilómetros de largo, por 8 en su parte más ancha. Había en aquel entonces muy pocos habitantes allí, todos ellos indios. Y fue en ese lugar donde los bucaneros refugiados formaron la cofradía de los hermanos de la costa. Fueron piratas unidos por el mismo objeto, fundar una sociedad para salvaguardar la libertad de esta gente. En aquella sociedad no había prejuicios de nacionalidad ni de religión. La guerra entablada entre los diferentes estados europeos no perturbaba la armonía de la cofradía. No existía en aquel foro la propiedad individual. Ese principio no se refería a la parte del botín que podía tocar a cada uno, sino a la propiedad de la tierra. La isla de la Tortuga nunca fue dividida en lotes ni en secciones de casa. Los barcos pertenecían a toda la cofradía. Cuando un capitán llegaba con su barco a sumarse a las filas de los hermanos, perdía los derechos individuales sobre la embarcación. Cualquiera que preparara una expedición podía utilizar los barcos comunes. Esto no le importaba mucho a los piratas, pues ya sabemos que tenían un vínculo bastante liviano con sus naves. Los bienes para los usos, las naves para los usos, dirían ellos. Bien. Continuemos. No había tampoco allí, bueno, sería, ¿no?, un código penal. Los asuntos, las querellas, por decir así, se disputaban de hombre a hombre, es decir, cuando había un litigio, lo arreglaban a piñas. Nadie estaba obligado a combatir. La participación en las expediciones era voluntaria. La cofradía jamás persiguió para vengarse a algún hermano que lo hubiera abandonado, es decir, que te podías ir cuando querías. Se elegía un gobernador
que podía ser depuesto de sus funciones por votación. No solo era elegido por votación, también era depuesto por votación. No tenía en absoluto los poderes de un gobernador colonial. Existía también un consejo de ancianos, no muy numeroso, debido a la dificultad en llegar a viejo, habida cuenta de la profesión de aquellas personas. Este consejo vigilaba la pureza del espíritu libertario, por llamarlo de algún modo, y decidía la admisión de los nuevos hermanos. Solo podía ser miembro de la cofradía el que hubiera cumplido con una serie de pruebas. Esta serie de pruebas eran llamadas matelotage. Cuando un aspirante llegaba a la isla Tortuga, cualquiera fuera su nacimiento, su edad, entraba al servicio de un pirata. El postulante entraba al servicio de un pirata. Debía seguir a su señor a todas partes, hacerle la comida, lavarle la ropa, limpiarle la choza, cuidarle las armas, y durante el combate incluso debía mantenerse al lado del tipo y protegerlo. No participaba este postulante en la elección del gobernador y debía vestirse con las ropas de desecho de su jefe, las pilchas que el jefe tiraba. 2 años de ese servicio eran necesarios para que se lo considerara como un hermano. Allá por 1640, en la corte francesa, comenzó a pensarse en convertir la Tortuga en una colonia. Al principio mandaron a un tipo como gobernador, para ver si ponía un poco de orden ahí, un tal Lavasseur. Era un capitán muy hábil, pasó las pruebas pertinentes y se ganó el apoyo de los hermanos franceses, e incluso llegó a convertirse en gobernador de la cofradía, con el voto de la cofradía. Pero Lavasseur olvidó su misión oficial. En realidad, se convirtió de cuerpo y alma en un miembro de la cofradía y ya no le importó cumplir con las instrucciones que traía desde Francia. Quiero decir que se convirtió en pirata nomás. Desde Francia, nuestro amigo Mazarino mandó a otro niato para ver si podía gobernar a los hermanos. Era el caballero Fontenay, que también se hizo pirata. Parece que todos los que iban a combatir a aquellos hermanos o eran derrotados o terminaban sumándose a ellos. Tiempo más tarde, en París, el administrador general de finanzas de Luis XIV, Jean-Baptiste Colbert, leyó un ensayo sobre los bucaneros. Estaba escrito nada menos que por un antiguo hermano de la costa, llamado Bertrand d'Ogeron. Y allí, en este ensayo, se explicaban las oportunidades perdidas por Francia para apoderarse de la isla Tortuga. Y Colbert supo así del enorme conocimiento que tenía d'Ogeron acerca de la cofradía, y se le ocurrió mandarlo al propio d'Ogeron para que se encargara de tomar para Francia aquella isla. d'Ogeron en realidad no era más que un aventurero fracasado, pero Colbert había hecho una buena elección. Se trataba de darle al antiguo pirata la posibilidad de reivindicarse. Después de haber fracasado en sus aventuras junto a los hermanos de la costa, d'Ogeron se había retirado sin ningún rencor hacia sus compañeros. Después se había dedicado a la explotación de unas salinas, pero siempre con malos resultados. Parece que cada trabajo que emprendía el d'Ogeron terminaba mal. El propio d'Ogeron en su ensayo había escrito: estoy rodeado por los despojos de mis empresas infortunadas. Y entonces, desilusionado, andaba ahí en Francia, había escrito ese libro y ahí estaba. Muy bien, los funcionarios encontraron al d'Ogeron, le ofrecieron aquella misión y el antiguo pirata aceptó. Pensó en adueñarse de la Tortuga, seduciendo a los integrantes de la cofradía
con disposiciones que no los molestaran. Muy bien, llegó haciéndose lotario d'Ogeron a la isla el 6 de junio de 1655 con unos 30 hombres. En poco tiempo, del mismo modo en que lo habían hecho Lavasseur y el de Fontenay, se hizo nombrar gobernador. Dicen los historiadores que aunque consiguió ese lugar en carácter de antiguo hermano, había que ver en d'Ogeron a un funcionario francés, a un agente de la sociedad que no se iba a dejar tomar por los habitantes de la Tortuga. Y el d'Ogeron empezó sin ejercer la menor violencia. Se limitó a estimular el cultivo del cacao, del maíz, del tabaco. Después construyó una fortaleza llamada La Torre. Más tarde puso en práctica un plan bien concreto para diluir el carácter pendenciero y anárquico de los hermanos, para organizar una verdadera colonia. Buscó una razón para que estos muchachos se afincaran definitiva y ordenadamente allí en la Tortuga, ¿no? Y para ello les buscó mujeres. Mujeres. d'Ogeron contrató a un centenar de muchachas francesas, ¿no? Para que fueran a pasar a la Tortuga el resto de su vida. Se trataba, según dicen las crónicas, de mujeres de vida airada y vaga sinvergüenza. Pero no importaba. Para aquellos hombres privados de todo contacto con mujeres europeas durante años, aquella disposición fue aplaudida verdaderamente. Incluso cuando se enteraron de esto, cientos de colonos empezaron a llegar a la isla, atraídos por la noticia de que había muchachas en la isla. d'Ogeron concibió una especie de resarcimiento, una metodología para recuperar el gasto que insumían las chicas en el viaje. El que arreglaba con una concubina tenía que pagar los gastos de transporte de la mina. O sea, llegaba una mina a la Tortuga, vos arreglabas con la mina, fenómeno, tenías que pagar el viaje. Estaba bien, ¿eh? Está bien. Hay una crónica que cuenta cómo era la llegada de los contingentes de muchachas, ¿no? Parece que los hermanos formaban un semicírculo en la playa, muchos de ellos se vestían de gala, como es lógico. Van a llegar las minas, uno se tiene que vestir más o menos bien. Cuando la última de las muchachas bajaba de las canoas y llegaba a la costa, un hermano daba un discurso grandilocuente, ¿no? Ese estilo de brindis, donde se hablaba de honestidad, fidelidad e incluso de redención. Se había dictado un reglamento, parece que las parejas no tenían que casarse, pero el hombre se comprometía a considerar a la mujer como su compañera y de ningún modo como su esclava. Si la muchacha era maltratada, podía recurrir al gobernador, quien estaba autorizado a romper la unión. Por otra parte, si el hombre moría en acción o se las tomaba, es decir, no regresaba unos meses después de su partida, la muchacha podía elegir a otro ñato. Un nuevo protector era el lenguaje que utilizaban los cronistas. Parece que las mujeres se adaptaron con mucha facilidad, los hermanos de la costa también. Muchas parejas tuvieron hijos, un edicto confirmó su derecho sobre los hijos, los hombres de la cofradía se convirtieron en burgueses, empezaron a profesar otra moral. De a poco abandonaban su vida aventurera y cuando salían siempre regresaban a la Tortuga. Poco a poco aquellos antiguos bucaneros se fueron integrando sin darse cuenta a la economía francesa. Sus empresas las manejaba d'Ogeron de tal forma que servían a Luis XIV. Los colonos llegaban cada vez en mayor número y la cofradía quedó minimizada ante lo que ya se parecía a una típica población antillana, y el poblado se llamó Port-de-Paix.
Puerto de la Paz. Hubo una insurrección, hay que decirlo, cuando el holandés Mansveld se dio cuenta de que el espíritu de empresa de los hermanos servía a los fines imperialistas de Francia, concibió el proyecto de formar una república libertaria, una república pirata, en la costa de los Mosquitos, ya en tierra firme, ¿no? En 1667, Mansveld murió envenenado. Algunos dicen que fue el D'Ogeron el que lo envenenó. Es uno de los tantos proyectos fracasados de repúblicas piratas. Hubo muchos en Europa, en el Caribe, en Nueva Orleans. Digamos, no para hacerlo en Nueva Orleans, pero en Nueva Orleans durante el momento, esto debe haber sido para 1812, durante la guerra entre los Estados Unidos e Inglaterra, cuando Andrew Jackson recurre a los piratas que paraban ahí cerca de Nueva Orleans para que lo ayudaran a defender la ciudad frente a los ingleses. Ahí había algún que otro pirata entre ellos que soñaba o que soñó después con formar una república pirata. Hágame acordar que hable alguna vez de ese episodio, el episodio en que Jackson recurre a los piratas para luchar contra Inglaterra. Un episodio lejanamente emparentado con la historia argentina. ¿Por qué? Porque hay un personaje que está allí, está en esa pelea, un personaje que pudo haber sido decisivo en esa batalla que pierden los ingleses. Este personaje lucha para los ingleses, es Cochrane, el mismo que iba a estar después en Chile frente a Perú con San Martín, con quien no se llevó nada bien. Pero Cochrane era vivo y había establecido un plan de ataque lleno de paciencia y de sabiduría que no fue respetado y los ingleses perdieron aquella pelea. Pero, digo, en general, estos proyectos de construir una república pirata nunca se concretaron. Muy bien, una vez que hubieron envenenado a Mansveld, aquel holandés que tenía ganas de hacer una república pirata en la costa de los Mosquitos, D'Ogeron sugirió a Colbert, el francés, el de las finanzas, que era posible que los habitantes de aquel lugar pasaran a ser oficialmente súbditos del rey de Francia, y eso fue lo que se decretó. La colonia pasó a formar parte de los bienes de la corona, no hubo disturbios, la hermandad de los piratas estaba de lo más aplacada y diluida, muchos de los bucaneros se habían convertido en cultivadores pacíficos, las familias poblaban la isla y la sumisión al rey de Francia era ya un concepto aceptado por todos. Alguno que otro hermano siguió sus aventuras en soledad. Uno de ellos, salido de la isla Tortuga, fue nada menos que el pirata Henry Morgan. Nada menos. Pues bien, D'Ogeron nombró a su sobrino, Poinsey se llamaba, gobernador de la isla, y satisfecho por su trabajo volvió de regreso a Francia para morir allí. Dice, ¿a qué viene? Vengo a morir. Esto lo hizo en 1675. Y lo que había sido una guarida de malhechores se convirtió en la capital administrativa de la nueva colonia francesa al norte de Santo Domingo. Impresionante el trabajo del D'Ogeron, como despacito fue convirtiendo a aquellos piratas. Me voy a detener aquí un rato largo, tentándolos con la felicidad burguesa, sacándolos de la vida aventurera y trayéndolos a esta otra forma de felicidad. Es una felicidad casera,
donde se profesa otra moral, naturalmente. La moral heroica es la moral de los piratas, la moral del valor, y fíjese, valor, ¿no? Se usa la misma palabra. El máximo valor es el coraje, que también puede ser llamado valor. Mientras que en la moral burguesa empiezan a prevalecer otras virtudes, digamos la prosperidad. Si usted quiere. Pero es inevitable caer en una novela donde el asunto central es este. El asunto central es que operan sobre un personaje la tentación de la moral heroica y la tentación de la moral burguesa. Personaje que, habiendo elegido la búsqueda de la gloria como forma de vida, es sin embargo acosado por su sobrina y por un bachiller, el bachiller Sansón Carrasco, para que vuelva, para que resigne sus sueños de gloria y encuentre aquella otra forma de felicidad, que es la felicidad casera, burguesa, cotidiana. El hombre, sin embargo, prefiere otra forma de felicidad y encuentra quien lo acompañe, que es su escudero Sancho. Ese es el asunto del Quijote. La lucha entre la tentación de la gloria y la tentación de los afectos de chimenea. Aquí el doguerón, como un bachiller Sansón Carrasco exitoso, sí, consigue doblegar despacito a esos Quijotes y los va convirtiendo de a poco en criaturas burguesas que vuelven a su casa y son ya más que Quijotes, Alonsos Quijanos a la vuelta del tiempo. Hay en cada uno de nosotros, en pequeñísima medida naturalmente, siempre algo de esa lucha. Siempre en algún punto de la vida entramos en conflicto y nuestro costado quijotesco lucha con nuestro costado burgués, por llamarlo así. En general, con los años, siempre hay un doguerón que nos domina, salvo que no nos dejemos dominar, salvo que alguna insurrección del alma nos mantenga siempre en tensión. Y así cada uno resuelve su moral, si se profesa la moral heroica, si se profesa la otra moral, la de los burgueses, o mejor todavía, como dicen algunos, la de los fariseos. Elección que ya es tan antigua, Alejandro, que estaba casi en la posibilidad que se le propone a Aquiles, ¿no? Claro que sí. Ahí, ya los griegos lo planteaban de un modo más dramático. Al elegir uno una vida corta pero gloriosa, estaba eligiendo la vida quijotesca. Estaba eligiendo la vida quijotesca. Y fíjese qué cosa impresionantemente poética. No había manera de tener una vida larga y gloriosa. Como si los griegos quisieran decir que más tarde o más temprano el que vive mucho termina por refugiarse en el fondo de su hogar y termina por sucumbir a la tentación de los afectos. Una tentación que yo no desmerezco. Al contrario. Cuidado. Esa tentación es encarnada nada menos que por el amor y por el amor de los hijos. Nada menos. Algún día hablaremos de la imposibilidad de armisticios en esta lucha. O se profesa una moral o se profesa la otra. No se puede ser Quijote los domingos por la tarde, ni se puede ser poeta a ratos libres. La diosa
requiere una entrega completa. Bíblicamente diríamos que nadie puede servir a dos amos. Y aquí también es así. Ni a Dios y al demonio al mismo tiempo, pero tampoco a la musa y a la diosa de la prosperidad al mismo tiempo. No. Para aquellos que han elegido, no importa cuál sea la elección, les dedicamos esta charla, pero también al Oguerón, al que profesó una moral y se inclinó después por la otra. Algo deberíamos preguntarnos, si es posible el camino inverso. Yo creo que es posible, pero más raro. Camino inverso, es decir, profesar primero la moral burguesa y un buen día hartarse de ella y salir a buscar aventura. Es posible, pero en general sucede al revés. ¿Vale? Entonces, Algo de esto pasó con alguno de los apóstoles, Alejandro. Exactamente. Está muy bien, Fíjese el recaudador de impuestos, tan luego, ¿no? Sí, Pedro. Por poner... Dejando la familia. Un ejemplo. No, digo el otro, el que era... ¿Cuál era el que era recaudador de impuestos? Mateo. Ahí está. Mire usted, ¿no? Mire usted. Bueno, entonces a Mateo, aquellos que abandonaron todo para cambiar una moral por otra, para ir a buscar la gloria, allí en esa aventura, si se quiere, insuperable. Para estos piratas y para todos los que en este momento están dudando, a ver a qué diosa van a servir. Qué momento, ¿no? Qué momento. El de la duda debe ser un momento. Pero me gustó haber hecho esta charlita después de haber contado la historia de Oguerón y de la Isla Tortuga. También queda pendiente, algún día lo hablaremos, una especie de curiosidad geopolítica, que es el desinterés de Francia por América, siendo que había hecho buen pie aquí. Sin embargo, casi toda América fue repartida entre la Inglaterra, España e incluso Portugal, pero Francia casi no tuvo descendencia, muy poco. Algunos países del Caribe hablan francés y alguna parte del Canadá también, pero pudo haber sido enormemente mayor la presencia de Francia en América. ¿Con qué vamos a ilustrar esto? Se preguntarán, ya hartos de oírnos hablar los oyentes de este programa. Bueno, ya que estamos hablando de la Cofradía de los Hermanos, vamos a oír una milonga que fue compuesta pensando justamente en los piratas de la Isla Tortuga. Esta milonga se llama precisamente Los Hermanos y la canta para todos ustedes nuestro Alfredo Citarrosa. La venganza será terrible. En su espacio de radiocine presenta El Pirata Vlad. La Habana, 1694. El Caribe está hirviendo. Unas naves veloces que no responden a ninguna autoridad recorren las aguas dejando estelas de sangre. Llevan bandera negra con una calavera que es amenaza y símbolo. Son los barcos de los piratas. Gente que no conoce el miedo ni la piedad. Personajes sanguinarios para quienes la vida humana no vale una moneda. Entremos ahora a la inmunda posada de Chancho Rengo. Un tugurio infecto, frecuentado por borrachos, asesinos y prostitutas. Un malvado bucanero, el capitán Vlad, junto a su ayudante Tisoler el Moro, están reclutando hombres para hacerse a la mar. ¡Vamos, amigos! ¿Quién quiere embarcarse en el buque del capitán Vlad? Iremos a buscar oro, riquezas, sangre. Zarparemos al amanecer. Los que quieran venir conmigo, que den un paso al frente. Calma, calma, ratas del mar. En mi barco, el Mala Fortuna. Hay lugar para todos. Jefe, por suerte aquí nadie conoce la mala fama de nuestra nave. Cállate, idiota.
¿Quién podría creer en esas supersticiones? Yo, jefe. Nuestro barco trae desgracia. Eres un mentecato, Tisoler. Nos ha ido bastante bien. ¿Sí, ¿Qué me dice del último galeón que asaltamos? Pues nos quedamos con todo el cargamento. Sí, claro, solo que llevaba estiércol para volar las tierras de Jamaica. 90 toneladas de bosta. Pues a ti te tocó tu parte. Sí. Bueno, ¿y qué me dice de lo que ocurrió en Tortuga? Los hombres de Barbarroja echaron purgante en los barriles de agua. Fue espantoso. No querían recibirnos en ningún puerto. Sí, y además nos hicimos fama de cobardes. Ahora todo cambiará. Iré en busca de Barbarroja y me vengaré. Oh, no, capitán, dejemos en paz a Barbarroja. Olvidemos el asunto de los purgantes. No es solo eso, Tisoler. ¿Olvidas que nos robó un cofre lleno de doblones españoles? Seguro que ya los ha enterrado. ¿Y las cosas inglesas? Seguro que ya las ha enterrado. Sí, ¿y mi madre? Barbarroja raptó a mi madre. Sí, seguro que ya. ¿Seguro qué? Sí, digo seguro que ya la... Bueno, olvídelo, jefe. Yo era un niño y mi madre me cantaba. Duerme de una vez, que si no te duermes te estrangularé. Un día mi madre desapareció. Después supe que se la habían llevado los piratas de Barbarroja. Oh, es espantoso. Ya sabemos qué le hacen los hombres de Barbarroja a las mujeres, jefe. ¿Qué les hacen? Las obligan a cocinar para ellos, a lavarles la ropa, a cuidar a sus niños. Las hacen llevar su apellido. Les impiden ir con otros hombres. ¡Oh, qué crueldad infinita! Sí. Esos hombres no tienen límites. Pero juro que me vengaré. Pensar que yo trato a las mujeres con tanta consideración. ¿No es verdad, Esmeralda? ¡Maldita perra! ¡A ti te estoy hablando! Ven aquí para que todos vean cómo trato a las mujeres. Y tú también, Florida. Sí, aquí estoy. Y yo también. Vamos, insúltame, pégame. Así, por favor. Toma. Oh, también a mí. No me prives de tus latigazos. Tomen, malditas. Aprendan lo que es el amor. Oh, Vlad, pégame a mí sola. Estoy harta de las otras. Ay, vamos, Vlad. No hagas caso de los celos de esta perra aburrida. Las dos me gustan. ¿Por qué debería renunciar a una? Mi amor, yo soy la calma. Yo soy más bien la tempestad. Mi boca mansa los tifones, la mía precipita el huracán. Yo soy, mi amor, tu puerto, y yo soy el fondo del mar. Anclas ilusorias, danzas de la gloria. Mi amor, mi amor, mi amor. Todos son el mismo amor. No es posible la traición y es igual en verdad si es con Pedro o con Juan. Es distinto cada vez, y los besos de un ayer ya no vuelven jamás. Basta ya de discusiones. Disfrutemos de nuestra maldad. Mi amor, por vos seremos todas, quédate con nosotras dos. No importa quién es quién, los tres somos
capitán! Usted sí que sabe hacer felices a las mujeres, ¿eh? Claro que sí. Bien, a divertirse, que dentro de un rato nos haremos a la mar. ¿Qué le parece si matamos a algún pobre infeliz, jefe? Sí, liquida ese viejo que está pidiendo limosna. Es de buena suerte liquidar un viejo antes de zarpar. ¡Oh, no, Capitán Blab! ¡Por favor! Deja de quejarte y muere. A estos viejos no deberían dejarlos entrar en la taberna. Y ahora, a beber. Esmeralda, sírveme un poco de ese ron de Barbados que tanto me gusta. Oh, no, jefe. El ron de Barbados no. Ya sabe usted lo que le sucede a quien lo toma. ¿Qué es lo que sucede? ¿No es un ron como cualquiera? Claro que no. Esta bebida es peligrosa. La mayoría de las botellas contiene el ron de la mentira. Cuando un malvado bebe ese licor, se cree bueno, aunque sigue siendo un miserable. ¿Comprendes? Esa es la peor clase de malvados. Bueno, basta, sírveme. No, por favor, no lo haga, jefe. Pero todas las botellas contienen ese ron. Hay una que no. Solo una. Es la botella del ron de la verdad. Si alguien la bebiera, se convertiría en el más poderoso navegante de la tierra. El más poderoso y el más noble. Los hombres de esta región viven esperando que alguien destape la botella mágica. ¿Y cómo sabremos si es que eso sucede? Se dice que al beber, el elegido verá una estrella de increíble resplandor. Bien, dame esa botella. ¡Salud! ¡Salud! ¡Turros de Valvanera! ¡Salud! El alcohol me pone tan especial. Hermanos míos. Oh, no, otra vez. Yo se lo advertí, jefe. Calla, querido Tisoler, amigo de mi alma. Deja que les explique algo a estos camaradas. Escuchadme bien. Debéis combatir por la libertad de los pueblos juzgados. Honrad a vuestras mujeres, fundad escuelas, alfabetizad, vacunad, organizad bibliotecas públicas. Usemos el producto de nuestros robos y asesinatos para hacer recitales gratuitos. Como verás, Esmeralda, es una botella cualquiera. Por suerte, yo jamás bebo ron. Y ustedes, muchachas, Esmeralda, Florida, ángeles míos, haceos el Papa Nicolau y cuidaos de los giles, que entre el humo de los puchos os trabajan de chifé. ¡Ay, dura mucho el efecto! Algunos toda la vida. Pero al Capitán Blab se le pasa en cuanto ve a alguien que miente más que él. Los productos Sprayet reducen la cintura en 40 minutos. El carnaval es divertido. Suma puntos y ganate un departamento. Oh, nadie podría mentir más que este hombre. Ay, Vlad, amor mío, bésame. Ay, si supieras cuánto te amo. Basta, Tisoler. No me hagas caso. Bien, ven estas pobres y dulces ancianas. Mátenlas después de violarlas. Así me gusta, jefe. Un pirata debe ser malo y estar orgulloso de su maldad. Sí, tienes razón. En fin, cantemos nuestro himno. La popa y el mascarón. Nos preguntamos, Señor, ¿cuál será el palo mayor? Ay, vamos a robar, pelear y matar y descuartizar. Ay, vengan a cantar esta horrible canción de los perros del mar. ¿Qué? Ya basta de canciones. Después de todo, mañana a la mañana nos haremos a la mar. ¿O puedo matar a otro anciano antes de partir? No, Tisoler. Oh, Dios. Ya me conoces. Cuando trabajo. A la mañana siguiente, la mar estaba serena. A bordo del Bala Fortuna, el capitán Blad y Tisoler elegían la tripulación. A ver tú, ¿cómo te llamas? Silver, señor. ¿Cuántos años tienes? 18, señor. Demasiado joven, mátalo. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Yáñez, señor. ¿Yáñez? ¿Qué sabes hacer? Yo soy especialista en relaciones humanas y coordinación de grupos. ¿Qué hago, jefe? Mátalo.
El siguiente. Nombre. Edad. ¿Qué sabes hacer? Muy bien, aceptado. Esa es la clase de hombres que me gustan, Tisoler. No olvides que tenemos que enfrentar a Barbarroja, el más feroz de todos los piratas. Oh, hable más bajo, jefe. Si estos hombres supieran a dónde vamos, se echarían al agua como ratas. ¿Ha venido Florida? Aquí estoy, amor mío. Oh, Florida. Ese vestido no es adecuado para un viaje como este. Jefe, ese escote está por debajo de la línea de flotación. ¿Han subido muchos hombres, Blas? ¿Por qué lo preguntas? ¿Acaso temes que abusen de ti? Ay, sí. Temo que abusen de mí, que me manoseen, que me arranquen el vestido, que me ultrajen. Oh, sí, temo mucho, no sabes cuánto temo. Eres una santa mujer, Florida, como lo era mi madre. ¡Ya es hora de zarpar! ¡Soltad amarras! ¡Izad las velas! ¡Levad los anclas! ¡Sujetad el timón! ¡Correos al interior! ¡Ver si viene algún vehículo de atrás! ¡Tirad la cadena! ¡Pedid plan con crema! Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar sino vuela un velero bergantín. Es el mala fortuna. Ya en alta mar, las almas de aquellos malvados se cargaron de melancolía. Viento calmo de mi voz, Cielos negros del dolor, Nube gris que se transforma como los recuerdos. negro ventarrón que sopla del infierno, turbia cerrazón de pena y de maldad. Vientos calmos de mi voz, cielos negros del dolor. Mar de la desolación, de la desolación, de la desolación. ¿Qué dice ese imbécil? Oh, no lo sé, capitán. Usted mandó cortarle la lengua. Creo que ha visto un barco. Dame el catalejo. A ver. Está muy lejos todavía. Jefe, tiene el catalejos al revés. Tienes razón. Es un barco enorme. No podremos saquearlo. Mire, jefe, mire, jefe. Están todos vestidos de gala. ¿De gala? ¿Y qué son esas chimeneas? ¿Es que tienen hornos? Es de hierro y se llama... Titanio. No. Titanes. No. Titanic, sí. Es Titanic. Qué extraño. Adiós. Adiós, amigos, adiós. Tengan cuidado. Hay témpanos más adelante. ¿Témpanos? Este barco no puede hundirse. ¿Qué dijo? Dijo que este barco no puede... Yo se lo advertí, ¿eh? Sigamos adelante. Me pregunto, ¿dónde estará Barbarroja? ¿Y dónde estará mi pobre madre? Mientras tanto, en la isla del Quitasueños, el feroz Barbarroja ejercía con crueldad inaudita su omnímodo poder. Ahora verán cómo ejerzo con crueldad inaudita mi omnímodo poder. Oh, terror de los mares, azote de los reyes, tiburón del Caribe, tifón de la mañana, perla del Atlántico, ruiseñor de las calles porteñas. ¿Qué quieres, perro? Tenemos aquí al hombre que esta mañana olvidó saludarte en el muelle. Oh, el capitán hoy no estaba en el muelle. No importa. Se me saludará aún en mi ausencia. Mátenlo. También hay un sujeto que se estuvo quejando. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo, ay, me habían cortado la pierna. ¡Maldito afeminado! ¡Que le corten la otra! No lo hagan, por favor. Está bien, mátenlo. Tigre de los llanos, mariscal del área, pez volador. ¿Deseas algo más? ¿Han enterrado ya los tesoros de nuestro último saqueo? Ya casi no hay lugar donde hacerlo. Cada vez que vamos a enterrar un tesoro aparece otro. Esta isla ya nos queda chica. ¿Por qué no gastamos algo de dinero? Jamás tocamos un centavo de nuestra ganancia. ¿Gastar? La vida del pirata es corta.
Los que no saben guardar son pobres aunque trabajen. El ahorro es la base de la fortuna. ¿Te imaginas a un pirata jubilado arrastrando su pata de palo, viendo que le virlan lo que dignamente ganó en 40 años de saqueos, crímenes y extorsiones? Entierren todo. Mañana me lo agradecerá. ¿No teme que nadie la robe? ¿Quién podría atreverse? El capitán Blood tenía una respuesta para esa pregunta. El 25 de mayo de 1810. No es correcto. La pregunta es, ¿quién podría atreverse? ¡Yo me atrevo! ¡Correcto! Capitán. ¿Qué es eso? Escuche, creo que vino una tormenta. ¿Por qué lo dices? ¿Ve esas nubes con forma de delfín? Sí. ¿Ve cómo las aves vuelan hacia el este? Sí. ¿Ve cómo las ratas salen de la bodega? Sí. ¿Ve esa ola de 30 metros que está cubriendo el barco? Tienes razón. Es un tifón. ¿Dónde está Florida? ¿Qué me estás temblando? Sí, en la otra punta del barco, en el castillo de popa, Florida estaba temblando. Oh, Morgan, estoy temblando. Oh, si Florida estuviera aquí. Este es un espectáculo impresionante. Oh, Morgan, este es un espectáculo impresionante. Y Soler, fíjate si Florida está en el castillo de popa. Me fijaré. ¡Jefe! ¡Jefe, venga a ver cómo se mueve la maldita! Todas las naves se mueven con la tormenta, Tisoler. No me refiero a la nave, me refiero a Florida que está con Morgan. ¡Oh, Dios! Esto me da mucho miedo. ¿Te dan miedo, Florida y Morgan? No, las olas me dan miedo. Nunca las había visto tan grandes. Oh, sí, son olas muy grandes. No me refiero a las olas, capitán. Me refiero a Florida. Bueno, ya basta. ¿Qué está haciendo Florida con Morgan? Amor mío, estoy controlando el sextante. Sí, lo mismo me dijiste cuando te encontré con Drake y con Hawkins. Y Soler, que cuelguen a Morgan. Capitán, si va a colgar a cada hombre que le muestre el sextante a Florida, nos quedaremos sin tripulación en un día. Tienes razón. Temo por los cañones de la banda de babor. Iré a inspeccionar. ¡Capitán! ¡Capitán! ¿Qué quieres, maldito deslenguado? ¡Capitán! Por favor. ¿Dónde está, capitán? Oh, ¿para qué lo buscas? ¡Viene tu barco! Un barco. Miraré por el catalejo, a ver. ¿Qué es lo que está sucediendo? Viene un barco. No lo va a creer, jefe. Navega con la quilla hacia arriba. Quiero decir que navega cabeza abajo. ¿No habrás tomado el catalejo al revés? No, jefe. Es el Poseidón. Oh, sí. Oí hablar de ese barco. Pobre gente. Se les caen las cosas de los bolsillos y van a parar al fondo del mar. Mientras el Mala Fortuna navegaba en medio de la tormenta, el temible Barbarroja recibía alarmantes noticias de sus espías. ¡Capitán Barbarroja! El capitán Blood a bordo del Mala Fortuna se dirige hasta aquí con el fin de atacarnos. ¿El capitán Blood? ¿Es un hombre alto? Sí. ¿De unos 30 años? Sí. ¿Tiene un hermoso pelo que le cae sobre la frente? Sí. ¿Tiene una cicatriz en la barbilla? Sí. Pues no lo conozco. ¿Si le contamos su barco y lo aniquilemos? ¡No! ¡No! ¡Déjenlo llegar! Pero al Mala Fortuna le faltaba mucho para llegar a la isla del Quitasueños. Vlad y sus hombres se cruzaron con otras embarcaciones. Oiga, amigo, voy bien para Cólquide. ¿Cólquide? ¿Qué va a buscar allí? Un cordero con la piel de oro. ¡Algo de aquí, maldito borracho griego! Florida siguió con sus encuentros amorosos. Florida, ¿qué haces aquí con este hombre? Y tú, maldito traidor, ¿quién eres? ¿Qué estabas haciendo? ¿Y tú, Florida, tienes algo que decir? Una mañana de sol, el capitán Vlad oyó la voz del vigía. ¿Qué ha dicho? Ha dicho... ¡Viene la hija! Como me gustaría matar a ese hombre. Mire. Allá está la isla del Quitasueños. El cuartel general de Barbarroja. Bien, Tisoler. Da la orden correspondiente. Muy bien, jefe. ¡Piratas del Mala Fortuna! ¡Valientes del Caribe! ¡Azotes del Trópico!
¡Huyamos! Nadie huirá mientras yo esté al mando. Ahora me vengaré de Barbarroja. Tendrá que devolverme mis tesoros, y eso no es todo. Le haremos a él lo mismo que él le hizo a mi madre. Los cañones de Barbarroja ya estaban preparados. Esperamos su orden para hacer fuego, señor. Que nadie dispare un cañonazo. Ese hombre debe llegar vivo hasta mí. ¿Pero por qué? Porque me da la gana. Los tripulantes del Mala Fortuna desembarcaron en la isla del Quitasueños. Empezó la batalla. Los bravos se batían con ferocidad. Sacá la mano a la pinta, ¿viste? Ese, no te hagas el loco. No me toques, no. Y Soler era capaz de enfrentar a 3 hombres al mismo tiempo. Vlad podía luchar contra 6. Florida se encargaba de 30 o 40. Sus gritos de guerra se escuchaban a la distancia. Vengan. No pregunto cuántos son. Así, maldito enemigo. Así pasaron las horas, hasta que por fin Vlad y Barbarroja quedaron frente a frente. Ahora me devolverás mis tesoros, maldito pirata, rata sucia. No me hables así o te doy vuelta a la cara de un sopapo. ¿Dónde está mi madre? Contéstame, cobarde. ¿Tu madre? ¿Quieres saber dónde está tu madre? Pues bien, te mostraré algo. Mira lo que sucede cuando me saco esta barba postiza y me suelto el pelo. ¿Qué está haciendo ese hombre? ¡Madre! ¿Tu madre? ¡Estúpido jovencito! ¿Qué pasa con mi madre? ¡Tu madre soy yo! ¿Cómo dices? Sí. Soy tu madre, tuve que fingir, pero ya no vale la pena. Cuando tú eras muy niño me raptaron los piratas del verdadero Barbarroja. Una noche lo maté y me hice pasar por él durante todos estos años. Me hice muy mala, ¿sabes? En verdad, tú ya eras mala antes de irte, madre. Sí, en realidad me dejé raptar por los piratas para no tener que cuidarte. Nunca en tu vida me cantaste una canción, madre mía. Pues te cantaré ahora. Escucha, hijo mío. Tan solo pude darte ausencia y allá en el borde de tu abismo, sufriendo te dejé, sin culpa abandoné los trámites penosos del amor. Pecado de no haber nacido con la suerte de un alma buena. No tengo la intención de pedirte perdón. No hay sitio para dos en el dolor. Canciones que estropean el olvido, mentiras cobardes de aquel que te ha herido. Jamás ocupará mi pensamiento la inútil demora del remordimiento. Yo soy la que te dice que estás solo, que no hay en la vida ni un solo tesoro. No tengo la intención de darte mi perdón. Jamás, jamás, jamás. Madre, ahora me enseñarás a leer y escribir. ¿Para qué quieres leer y escribir? Todos estos tesoros que aquí están enterrados, mañana serán tuyos. ¿Mañana? ¿Mañana a qué hora, madre? Ah, cállate, pequeño cerdo. Siempre serás un imbécil como tu padre. ¿Mi padre? ¿Quién es mi padre? Tu padre, hijo mío.
Es un hombre comprensivo, tierno, dulce, cariñoso, capaz de solucionar cualquier problema. Un hombre que anda por la vida con una sonrisa. ¿Tu padre? Ya sé, madre. Mi padre es el doctor de la Rúa. No, hijo, no. Tu padre es Tisoler el Moro. ¡Tisoler! ¡Eres mi padre! Sí, hijo mío. En realidad odio ser pirata, pero me quedé a tu lado todos estos años para velar por ti. Pero entonces tú no eres malo. Peor que eso, es estúpido. Bien, ahora somos una familia. ¿Y qué haremos? Y uniremos nuestras fuerzas. Tus hombres y los míos serán invencibles. Robaremos los barcos de todo el mundo. ¡Sí! ¡A beber, amigos! ¡A beber! ¡Tienen todas las copas! ¡Brindemos por los peores malvados de todos los tiempos! ¡Nosotros! ¡Salud! Ay, vamos a robar, pelear y matar y descuartizar. Ay, que tiemble la mar, porque a nadie con vida vamos a dejar. ¡Ah, madre! ¡Qué delicioso ron que hacen aquí, ¿eh? ¡Sírveme otra copa! Bebe todo lo que quieras, hijo, pero sabrás que ese ron no es de esta isla, ¿eh? No, ahí están las botellas, el ron de Barbados. ¿Ron de Barbados? ¡Oh, no! Ya es demasiado tarde. Vamos a civilizar, estabilizar y modernizar. Ay, vamos a cantar esta hermosa canción de los niños del mar. ¡Hermanos míos! Vamos a imponer la bondad, aunque sea a patadas. Tengo una idea, ya que somos tan poderosos. Fundemos un país. ¿Un país? Sí, un país donde todos sean buenos como nosotros. Y donde nunca falte este exquisito ron. ¡Oh, Dios mío! Un país donde los malvados se creerán buenos. ¡Qué destino! Ay, vamos a fundar un nuevo país en donde afanar. Ay, un sitio ideal donde se feliciten por cada maldad. ¿Qué nombre pondremos a esa tierra divina? Donde el débil padece y el malvado domina. Elijan pues un nombre, mi paciencia termina. ¡Ya lo tengo! Atención, amigos. Atención. Veo en el horizonte una estrella de increíble fulgor. ¡Ay, el capitán ha visto una estrella! Ha probado el ron de la verdad. Es el elegido. Él nos salvará de tantas mentiras. ¿Quién sabe, Esmeralda? Muchas veces los que toman el ron de la mentira dicen que ven una estrella. No hay un solo resplandor en el cielo del dolor, donde juro que allá lejos he visto una estrella. Y si pudiera creer que brilla algún lucero en tu cerrazón de pena y de maldad. Ay, mentiras del licor, ay, verdades del dolor. Ay, quien viera un resplandor, quien viera un resplandor, quien viera un resplandor. El capitán Blad se casó con Florida y Esmeralda. Barbarroja y Tisoler vivieron juntos. Con los tesoros desenterrados, juntaron un banco, levantaron ciudades y construyeron un gran país. Un país de piratas. El ron de Barbados no faltó nunca. Ese país tiene un nombre.
¿Qué dice ese maldito? No sé, jefe. Vamos a hablar del pirata Francis Drake. Sí, el pirata Drake, sí. Podríamos empezar en 1570, cuando Inglaterra era una nación insular que basaba todo su poder en la marina y, bueno, estaba frente al Imperio Español y los ingleses pensaban que si los españoles seguían acumulando poder, a ellos les iba a ir muy mal. Inglaterra entonces era una potencia casi recién nacida, ¿no? La nación poderosa había sido siempre Francia. Después de los descubrimientos de América y la unificación, estaba España, naturalmente, ¿no? Pero Inglaterra no, había sido siempre segunda en estas historias. Bueno, algún día hablaremos incluso de la comparación entre París y Londres en los años anteriores al siglo XVI. Siempre la ciudad grande había sido París y la nación más poderosa Francia. Pero ahora, merced a la obra del rey Enrique VIII y Jacobo, bueno, parece que empezaron, cuando digo ahora, digo a partir de 1500 y pico, empezaron a construir barcos y juntando poder. Pero claro, estaba España y los ingleses no sabían si quedarse quietos y no hacer nada, o enfrentar a España en una guerra porque tenían miedo de ser aniquilados. Y entre las dos posibilidades surge para Inglaterra una solución intermedia, que quizá la más astuta, pero también la más desleal, ¿no? Es la guerra de Corso. La mejor manera de debilitar el poder español era atacar las posesiones hispanas, bueno, con barcos, incluso atacar los barcos también, ¿no?, de España. La famosa patente de Corso. Para Inglaterra eran actividades corsarias y el respaldo partía de la corona. Para los españoles esto era la mismísima piratería. Bueno, sí. Los ingleses decían que ellos no tenían más remedio que hacer esto porque los españoles se negaban a repartir el nuevo mundo. Era verdad, el Papa Alejandro había repartido el mundo y a los ingleses le había tocado poco. Era un papa español, recordemos, ¿no? Rodrigo Borgia. Los ingleses siguieron adelante con estas políticas de piratería. Y hoy hablaremos, como hemos dicho, un personaje tal vez el más apto para llevar esta política de acoso. Se llamaba Francis Drake. Había nacido, según dicen algunos, en Tavistock en 1540. Otros dicen que en Crowdale, en el condado de Devonshire, en 1543. Pero bueno, al final, ¿qué nos puede importar? Era el hijo de un fanático protestante que había heredado un gran amor por el mar, un ardor anglicano y un odio cerril contra los españoles. Es una herencia bastante áspera, ¿no? Los Drake eran pobres y plebeyos, pero tenían un cierto parecido con los Hawkins de Plymouth. Y bueno, como saben ustedes, John Hawkins fue quizá el primer corsario de renombre. No solo era corsario, sino que también provenía de una familia de armadores de barcos y además, discúlpenme, era negrero. Sí.
un señor que vendía esclavos. Iba a buscar esclavos a Sierra Leona, en el África, y los trasladaba al Caribe y allí los vendía. Normalmente estos esclavos eran vendidos por otras tribus del África que los tenían a estos tipos como esclavos suyos. Había un tráfico previo de esclavos en el África. Ya en el mismo África. En el África, y después lo vendían a los ingleses, venían miserables como Hawkins, y los vendían en América. En 3 siglos, la actividad negrera llevó a América 12 millones de personas. Toda esa negritud de New Orleans hasta Brasil se le atribuye a Hawkins. Él fue el que inició estas migraciones y desde África hasta el Caribe andaban con cargamentos. En 1567 Hawkins andaba con 6 barcos. Había cargado gente de la tribu de los Mandingas y había un muchacho intrépido que mandaba una de esas 6 naves, la Judith. Y ese era Francis Drake. Ya vendidos los esclavos, con las naves llenas de oro, emprendieron el regreso a Europa. Pero en el Yucatán los agarró una tempestad y debieron ir forzosamente hacia Veracruz, un puerto enemigo, ¿no?, de ellos, naturalmente. Hawkins se acercó al puerto con una bandera de Castilla. Los ingleses solían emplear ese artilugio, ¿no? Ponían una bandera española. Finalmente los descubren, él trata de negociar, pero cuando parecía que zafaba, apareció el virrey de México con unas naves y los empezaron a cañonear. Se escaparon 3 barcos de Hawkins. En uno de ellos iba el propio Hawkins y en otro iba Drake. Drake juró vengarse de los españoles y siempre decía la misma frase: los españoles me deben mucho dinero. Bueno, allí comienza para Drake una larga vida llena de luchas contra los españoles. Claro. Y tratando él de recobrar ese dinero que supuestamente le debían. Era el dinero que había dejado de ganar cuando los cañonearon cerca del puerto de Veracruz. Y durante largos años anda por todas partes. Anduvo por la Patagonia, pasó el estrecho de Magallanes, unos vientos lo llevaron hacia el Cabo de Hornos y tuvo la mala suerte de ingresar involuntariamente en el pasaje que hoy lleva su nombre. Eso le iba a preguntar. El pasaje de Drake es uno de los lugares más terribles del mundo. Sí, sí, sí. Bueno, él andaba por ahí, con varias naves, al final le quedó una sola, la Golden Hand, y bueno, recorrieron la costa de Chile, después Perú, y ya que estaban, por cada puerto que pasaban, se mandaban un saqueo. Casi no quedó un puerto sin saquear. Claro, porque en aquel tiempo los españoles no esperaban nunca ingleses por el Pacífico. Claro. Así que, bueno, volvían a hacer el mismo truco. Usaban una bandera española y cuando los españoles se daban cuenta de que no lo eran, ya estaban adentro los tipos. Así siguieron hasta California, tomaron posesión de la actual ciudad de San Francisco y regresaron luego por el Asia y llegaron a Inglaterra el 26 de septiembre de 1580 y habían realizado la segunda circunnavegación del planeta. La primera fue la de Elcano, en realidad Magallanes Elcano, y esta fue la segunda. Y el tesoro cosechado fue tal que jamás pudo establecerse realmente qué valor tenía. Los inversores, los que habían puesto guita en estas empresas, llevaron una ganancia del 1400%. Eso es una ganancia que solamente sí, bueno, pero sí es un pueden delincuente. tener las tarjetas de crédito. No, bueno, sí. Bueno, los embajadores de España se quejaron a la reina, que ya era Isabel, diciéndole, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Isabel prometió
que le iba a devolver parte de ese botín, que nunca le devolvió nada, por supuesto. Lo que en realidad hizo Isabel fue nombrar caballero a Francis Drake. Bueno, lo casó también, le consiguieron una novia noble, y la tipa se casó luciendo unas joyas que provenían todas de los choreos de Drake. Sí. Bueno, enseguida le llovieron socios para una empresa nueva. Imagínate, si vos empezás dando el 1400% de ganancia, enseguida conoces tipos que quieren invertir en nuevos viajes. Y zarpó de nuevo con 30 naves, 2.300 hombres, en 1585. Ahí saqueó Santo Domingo, Río Hacha, Cartagena de Indias. Bueno, hicieron desastres. Incluso en una ciudad hizo algo extraño, en Santo Domingo, creo. Pidió rescate para irse. ¿Cómo? Para irse. Se instaló en Santo Domingo, imagínense, todos soñando ahí, y pidió un rescate altísimo. Para dejar del Si lugar. me lo dan, me voy. No, claro. Como un autosecuestro. Qué bárbaro. De ahora. Bueno, pero no le dieron el rescate. No se fue. Saqueó la ciudad casa por casa. E incendió, profanó iglesias, eligió a algunos frailes para ahorcar públicamente. Esto era por no revelar el escondite de los dineros de cada orden, ¿no? En Cartagena de Indias hizo lo mismo, dejó en ruinas la ciudad. Y después se volvió a Inglaterra porque pensaba que su país lo necesitaba para la guerra que parecía inminente con España. Bueno, muy bien. Estuvo también en España, en Cádiz, estuvo también en A Coruña, pero la ciudad se puso en pie de guerra y Drake se tuvo que retirar. Así que volvió al Caribe, en fin. En su última, en esta expedición al Caribe nueva, lo acompañó su antiguo maestro, Hawkins, deseoso de revivir sus antiguas glorias. Bueno, pasaron por las Canarias, tanto para despuntar el vicio, dijeron, bueno, vamos a mandar un saqueo por aquí. No le va muy bien, lo rechazan en Canarias, le toman algunos prisioneros que bajo tortura confiesan que el objetivo de la flota de Drake es Puerto Rico. Y entonces los de Canarias mandan un revientacaballos, un buque rápido, liviano, para que llegue a Puerto Rico antes que las naves de Drake y avisen que van. Y en Puerto Rico le prepararon trampas, lo estaban esperando, lo rechazan y en los tiroteos matan incluso a John Hawking, que muere en el Caribe en estos entreveros de Puerto Rico. Borinquen, que es el nombre poético de Puerto Rico. Se las toman y con lo que le queda de la flota hace algunos pequeños saqueos, pero le llegan unas pestes, aparece la disentería, se contagian muchos marineros, él mismo se contagia y se muere. Y lo tiran al mar. Para su país había muerto un patriota, para los españoles un miserable. Y estaban lo más contentos los españoles con la muerte de Drake. Hasta Lope de Vega le dedica unos versos crueles, ¿no? El Drake, le decían a Drake los españoles. El verso de Lope dice así: en sepultura de animales rudos y de Jerusalén la puerta afuera, que no en su templo con trofeoso escudo quedarás para siempre, bestia fiera. Qué bien te llorarán los peces mudos que roen en el fondo tu litera, el lastre mismo de las tablas presos para gustar tus miserables huesos. Un último detalle. En Calais, ahí en el Canal de la Mancha, Drake usó un artilugio para batallas navales que era nuevo. Consistía en
en buques pequeños cargados de explosivos y combustible que él tiraba contra las flotas enemigas. Como unas minas, serían algo así. Hizo buques que iban sin tripulación, creo. Claro, y flotaban. Los ingleses los llamaban fireship, barcos de fuego. Y los españoles, haciendo gala de una erudición lingüística que no siempre tienen, lo llamaron brulotes, del francés brûlé, que es quemar, la crème brûlée, crema quemada, ¿no? Y con el tiempo, la metáfora se fue extendiendo y se llamó brulote a todo ataque periodístico brutal y ciego, un brulote, un barco en llamas, te tiraron un barco en llamas. Y esa palabra, sin saberlo, la inventó Drake. Francis Drake. Hablaremos hoy de un pirata, el pirata Frédéric Masson. Masson sería porque era francés. No muy conocido, desconocido por el cinematógrafo principalmente, y en consecuencia por casi todos nosotros, ¿no? Pero vale la pena contar esta historia. Nació en Provenza, en la Provenza francesa, a principios del siglo XVIII. Procedía de una familia acomodada, es decir, próspera, sería mejor, ¿no? Había sido educado en las buenas maneras, en el conocimiento de las matemáticas, las humanidades, etc. Sus padres querían que siguiera una carrera de armas y procuraron su ingreso en los mosqueteros, aquella compañía que había creado Luis XIII, de la que ha dado cabal cuenta nuestro amigo Dumas en Los Tres Mosqueteros. Con ese propósito fue enviado a la Academia Militar de Anjou, pero a este muchacho Frédéric el lugar no le gustó, las cosas que allí se estudiaban tampoco. A él solo le apasionaban las narraciones que hablaban de nuevos horizontes, de tierras lejanas y exóticas. Además, Masson tenía un pariente que era marinero y era capitán de la fragata Victoire, ¿no? Que acaso podía hacer realidad sus deseos de viajar. El pariente se llamaba Fourban. Bueno, consiguió el permiso de su papá y Masson dejó la academia. El viejo le dijo, sí, hace lo que quiere. Y pasó a formar parte Frédéric Masson de la tripulación de la fragata Victoria, que estaba en ese momento en el puerto de Marsella. Allí aprendió todos los menesteres de la navegación y recorrió toda la ruta del Mediterráneo. Cuando digo allí, digo a bordo de la fragata Victoria. Un día hicieron una escala en Nápoles, hubo que hacer una reparación y el barco tuvo que quedarse un tiempito allí, de manera que nuestro amigo aprovechó para viajar a Roma y conocer esa ciudad. Se encontró con una Roma muy particular. El Papa era Clemente XI, parece que había mucho libertinaje en Roma y aún en la corte papal. Dicen los historiadores, la resaca del siglo estaba presente en el frenesí vital, en la ostentación de unos vicios que se exaltaban como grandes virtudes. En los clérigos era notoria la falta de recato al revelar sus amoríos. Fíjese, ¿no? Pero era peor todavía que eso. No era solo que unos clérigos tenían amoríos. Había, por ejemplo, señores que se hacían acompañar por falsos ciegos o fingidos paralíticos y ante el pueblo reunidos y en la plaza simulaban milagros. Por ejemplo, le devolvían la salud a los inválidos, es decir, devolvían saludes que nunca se habían perdido. La vista a ciegos que veían perfectamente. Y después le vendían a los incautos ungüentos mágicos, elixires de la juventud, polvos de perlimpimpín, etcétera, etcétera. O si no, vendían reliquias, la reliquia de San José de Capistrano, que vos la tocabas con la mano y te curabas de aquello que tuvieres. Y eso es lo que se encontró Masson en Roma. Para colmo se comentaba mucho, algo que acababa de ocurrir. El cura Nicolau de Plegatti se había casado con dos mujeres y después estas dos mujeres lo acompañaban en sus correrías que involucraban delitos, raptos, en fin. Después de unos días trabó amistad con un tipo medio raro,
un fraile dominico que se llamaba Giovanni Caraccioli. Se hicieron amigos y no había milonga ni casorio donde no se entreverara, ¿no? Caraccioli era conocido en todas partes, lo juraban en todos los boliches. Y se convirtió en amigo inseparable de Misson, y gracias a él, a Misson no le quedó una cortesana por frecuentar, por decirlo elegantemente. Qué aburriento, ¿eh? Y Misson le propuso al fraile colgar los hábitos y marchar con él a Nápoles, donde esperaba el barco, la Victoria, ¿no? Y Caraccioli aceptó. Se fueron a Nápoles y el ex fraile empezó a llenarle la cabeza a Misson con un discurso en el que se extendía sobre las injusticias del mundo, las desigualdades de los seres, la esterilidad de la religión incapaz de aplicar justicia. Eran ideas muy del siglo de las luces, mucho Voltaire, mucho Rousseau. Los cito juntos y Voltaire se estará dando vuelta en su tumba porque odiaba a Rousseau. Bueno, mucho vino de Salerno también, porque el ex siervo de Dios era muy aficionado al pensamiento, pero también a las mujeres y al escabio. Llegaron a Nápoles, embarcaron y empezaron a navegar. Iban a Alejandría, iban a Trípoli, a Marsella, y sin quererlo, sin darse cuenta, cada vez que estaban a la deriva, bueno, pirateaban un rato para despuntar el vicio. Furban, el capitán de la nave, y el tío, ¿no?, pariente de Frederick, un día dejó la nave, se retiró y se la cedió a Misson. Y Misson quedó dueño del barco. Y entonces se le ocurrió ir al Canal de la Mancha para hostigar a los ingleses. Gente con un cierto espíritu de justicia, una especie de qué sé yo. Se encontraron con los ingleses, encontraron una corbeta llamada Mayflower, como aquella famosa que llegó a América. Bueno, la hundieron. Misson se puso muy contento, se llenó de entusiasmo patriótico, era francés, ¿no? Y cruzó el océano para ir a la Martinica, con el propósito de hundir todo barco inglés que encontrara por ahí. Bueno, todo el Atlántico por delante, imagínense, las charlas entre Misson y Caraccioli eran muy extensas. Sí, qué apuro te entiendo. Y se les ocurrió inventar, diseñar una utopía, una sociedad perfecta. Y el entusiasmo fue creciendo, se convirtieron en utopistas profesionales. Defendieron sus ideas entre la tripulación, cada tanto interrumpían la conversación para hundir algún barquito inglés. Bueno, un día Misson los reunió a todos en cubierta y en un solemne acto decidió quemar la bandera pirata que tenían y la cambió por una bandera blanca que llevaba escrita la palabra libertad. La república pirático-idealista que soñaban, una de las tantas que se soñaron, tenía ya su casa, que era una casa a flote. Y bajo la capitanía de Misson prosiguieron por las Antillas, dedicados al robo, pero con el mayor respeto por las vidas humanas. No mataban, solo afanaban, ¿no? Bueno. Mucha navegación, Centroamérica, Cartagena de Indias. Un día se cansaron y se fueron para el África. Llegaron a la costa, parecía ser la de Guinea, se toparon con un velero irlandés y lo abordaron. Y resultó ser que aquel velero llevaba, yo creo que era holandés, no puede ser irlandés, se llamaba Neustadt, llevaba un cargamento de esclavos negros con destino a Curazao. Y los hombres de Misson liberaron a los esclavos, les prometieron desembarcarlos en la tierra en la que habían sido raptados. Entonces llegaron a Angola y Misson pudo cumplir con lo prometido. Pero los esclavos liberados no querían bajarse en Angola, querían seguir con los blancos, con esos blancos humanitarios que habían conocido, porque no querían caer en manos de otros blancos o de alguna tribu rival que los esclavizara nuevamente. Así que querían quedarse, pero a pesar de las súplicas, Misson desembarcó a los africanos, de quienes, como es obvio, nada más se supo. Decidieron navegar al punto más austral del continente africano, al Cabo de Buena Esperanza. Querían pasar al Océano Índico y allí, en alguna isla perdida, fundar aquel país de la igualdad con el que soñaba. Eligieron una isla, no debe estar bien escrito aquí, yo me sospecho, una isla cercana a Madagascar, al sur de Madagascar. Madagascar, aquella isla que está separada del África en el Océano Índico, a la derecha del África, en el sur del África,
por un canal que es el canal de Mozambique. Bueno, ahí estaba esa isla, la que llamaremos Johanna. Allí desembarcaron, los recibieron los lugareños en forma cordial, una cabaña, caza, pesca, árboles frutales. Era el lugar ideal para poner las bases de la utopía. La amistad con los nativos era completa. Incluso Misson, poco tiempo después de llegar, se casó con una joven hermana de la reina de la isla, ¿no? Caraccioli los bendijo, aunque ya no era fraile, ni cura, ni nada, pero ¿qué importaba? En aquella república estaba desregulado el sacerdocio. Después el ex fraile se unió con otra indígena, también emparentada con la casa real de aquel lugar. Todo iba a fenómeno, pero vio cómo son las cosas, ¿no? Aparecieron los habitantes de una isla vecina, la isla de Mojila, que odiaban a los de esta isla, la invadieron y Misson y sus hombres tuvieron que volver a las armas. Después Caraccioli quiso hacer las paces y le mandó a los de Mojila, a todos los que habían tomado prisioneros, y un mensaje de paz para el rey, pero el rey de Mojila, que estaba envenenado por la derrota, mató al mensajero. Entonces la gente de la isla de Johanna le pidió a los blancos un buen escarmiento. Misson decidió atacar Mojila con su barco, sembró la muerte por todas partes, hizo desastres. El rey de Mojila pidió una tregua, invitó a Misson y a sus hombres a un banquete para acordar la paz, pero aquel banquete fue como el banquete de Teodorico y Odoacro, esto era, ¿no? Aquel banquete en que los esbirros de... no me puedo acordar quiénes fueron los traidores, pero fue un banquete de paz. Resolvieron sentarse intercaladamente, un soldado de Teodorico, otro de Odoacro, ya me olvidé incluso las tribus a las que pertenecían, y en un punto todos los soldados de Teodorico le clavaron un puñal al que tenían a la derecha, los mataron a todos. Y acá pasó algo parecido, ¿no? El banquete al que los había invitado el rey de Mojila era una trampa, empezaron a matar a todos, se pasó la lucha cuerpo a cuerpo, a Caraccioli lo hirieron en una gamba, finalmente hubo que huir dejando una veintena de muertos sobre las playas. Misson, de vuelta a su isla, reunió un consejo y se decidió a abandonar aquel lugar. No servía para su república de paz. Se embarcaron todos, inclusive las nuevas esposas, y se fueron a Madagascar. Allí descubrieron unas playas llanas y bautizaron el país como Libertalia y abolieron todo rastro de nacionalismo, borraron todo origen francés, inglés o portugués del nacimiento. Quisieron crear también una nueva lengua. El dinero se guardó en un fondo común y solo se utilizaba como vehículo transaccional. Bueno, como que otra cosa lo va a usar. La tierra era de todos. Como había riesgo de ataques piratas, se construyeron defensas, se eligió a Misson gobernador, a Caraccioli secretario de Estado, y no hubiéramos tenido más noticias de esta comunidad, realmente, si no hubiera aparecido un capitán, un personaje, el capitán Thieu, que era un pirata verdadero, del cual ya hablaremos, estuvo en otros lugares. Un pirata profesional, no tenía ninguna cuestión libertaria en el marote. Con autorización del gobernador de las Bermudas, navegaba por el Índico, trabajando de pirata contra pirata, y gracias a Thieu se tuvo noticia completa de cómo terminó aquella colonia de Misson. Parece que establecida la colonia Misson al mando de un barquito que habían hecho con lo que quedaba de la fragata Victoria, le pusieron Liberty, o Liberty será, aquí está escrito con I latina, es Liberty evidentemente. Hizo algunas expediciones, ¿no? Un barquito hicieron. ¿Para qué? Y bueno, para aprovisionarse, y en una de esas navegaciones se cruzó con el capitán Thieu. El encuentro fue bueno, Misson lo invitó al capitán Thieu a la colonia, le ofrecieron quedarse con el cargo de almirante guardacostas a cargo de la defensa, pero Thieu se rehusó. Los encuentros se sucedieron, cada tanto, entre viaje y viaje, Thieu pasaba por allí. En el último de esos encuentros, Thieu
iba a Libertalia y se encontró en el camino con el barquito, con el Liberty, que también iba para allá. Y cuando llegaron, ambas naves, observaron con horror la ausencia de todo signo de vida en las playas. Las chozas quemadas, las cosechas arrasadas, el suelo ocupado por el cadáver de todos los amigos, incluso la esposa de Misson, ¿no? Y Caraccioli, el fraile Caraccioli también estaba muerto. Cuando vio eso, Misson, imagínese, ¿no? El sueño de su vida destruido, resolvió alejarse de allí para siempre. Y cuenta el capitán Thieu que él vio al barquito. ¿Y quién fue quien alquiló? Y no sabía, no sabía. Thieu también se fue con su barco. Y lo siguió un rato, lo siguió algunos días, ¿no? Parece que Thieu cuenta que Misson quería ir a Nueva Inglaterra. Cuando se acercaron a las latitudes del Cabo de Buena Esperanza, vino una terrible tormenta, que son muy frecuentes allí. Los dos barcos empezaron a bambolearse de un lado para otro, y en un momento dado el barquito de Misson dejó de verse para siempre. Cuando Thieu arribó a Inglaterra, hizo un informe sobre el naufragio del Liberty, allá en el año 1730. Y así terminó la utopía de Misson, ¿no? No solo la utopía de Misson, sino la vida de Misson. No me diga que no es una historia muy linda, sí, la de un pirata ladrón con ideas justicieras, ¿no? Pero contiene también una alegoría involuntaria, nuestro propio relato. Mientras referimos los hechos, nos damos cuenta de que también es una alegoría de los intentos pacifistas que se han hecho, que chocan siempre con la imposibilidad del no conflicto, ¿no? La vida es tan compleja que la guerra a veces es inevitable. Pero, bueno, la fatalidad u otros hombres que no están dispuestos al asunto impiden la utopía, pero aquí viene esto. También el utopista tiende a considerar como enemigos a todos aquellos que no comparten esa utopía. Cada ciudadano que se niega a marchar en la dirección prevista por el utopista, disculpe la involuntaria rima, debe ser aniquilado. Quiere decir que una utopía no es una buena garantía de paz. Por el contrario, es una garantía de permanente conflicto. Entonces me dirá usted, ¿qué tiene de bueno la utopía? Lo que tiene de bueno es que es intensa, y que es una fuerza que aglutina y que puede unir a un pueblo que por ahí está hecho trizas o desperdigado. Y lo que tiene de malo es que es lo que yo acabo de decir, más algunas otras cosas. Por ejemplo, que para tener una utopía hay que creer que el mundo es perfectamente explicable y susceptible de ser descrito con precisión, y que tiene una evolución que se puede discernir. Eso ya es mucho pedir. Pero, en segundo lugar, una utopía no admite cambios de idea. Si sucede una catástrofe, se alteran los mares, se alteran las cosechas, se alteran las circunstancias sociales. La utopía sigue en pie lo mismo. Y eso tiene algo de patológico. Pero algún día hablaremos de utopía, y algún día escucharemos, quizá dentro de un momento, el tango con que habíamos pensado ilustrar esta charla, a la que ilustraremos como demostración de que el no conflicto es casi inevitable, con este noticiero. Hablaremos hoy de John Avery, que era ya vamos a ver quién era un pirata. Nació
en Plymouth, allá en 1665, y era tan alto que le decían el Lungo. Podría decirse que se lo conoció por aquel apodo, de Lang, que se llama. Es que a los piratas rara vez se los llamaba por su nombre verdadero, ¿no? Ya sabemos muchos apodos de piratas: Barba Negra, Barba Roja, Rompepiedras, El Manco, Filo en Punta, Pólvora Mojada, Fuego de Alegría, Mortadela. No, Mortadela. Mortadela se me ocurrió a mí. Bueno. Bueno, Jean Avery, o el Lungo, era un marino de guerra, pero después se hizo marino mercante. Estaba casado y llevaba una vida tranquila. Pasaba algún tiempo comerciando en distintos puertos y después volvía para quedarse en su hogar varias semanas, como hacen todos los marinos mercantes. Después, ya descansado, volvía a navegar casi siempre hacia los puertos mediterráneos, si me permiten el oxímoron. Un día, quiero decir, en los puertos del mar Mediterráneo, que no es lo mismo. El puerto mediterráneo puede ser Córdoba. Un día, al regresar de uno de esos viajes, encontró su casa vacía. Su esposa lo había abandonado. Avery desesperó. Recorrió tabernas, no para buscar a la mujer, sino para pelearse y olvidar. Es curioso, cuando a uno le rompen la trompa, se olvida. No sé de qué. Bueno, se peleaba en todas las tabernas, hasta que después se subió de nuevo a un barco para alejarse de aquel lugar para siempre. 3 años de navegación logró que lo nombraran primer oficial en un navío armado llamado Duke, cuyo mando correspondía al capitán Gibson. Ahora bien, la necesidad del gobierno español de contar con navíos aptos para la defensa de los mares del Caribe hizo que el Duke fuera alquilado a los ingleses para ese propósito. Era uno de los raros periodos de amistad entre España e Inglaterra. Así que los españoles alquilaron los servicios de un barco inglés para patrullar las Antillas, y así el Duke puso primeramente rumbo a La Coruña, con Avery como segundo del capitán Gibson. A los pocos días llegaron, atracaron en el puerto, y allí debían esperar una orden que los integrara a la flota. Pero la espera se les hizo larga, surgieron algunos problemas. Finalmente todos los marineros, dirigidos por Avery, se plantaron frente a Gibson y le comunicaron sus intenciones de no zarpar hacia América. El capitán se enojó, amenazó con terribles castigos, no había terminado de insultar a los insubordinados cuando lo bajaron a patadas. Así que tirado en el puerto, Gibson pudo ver cómo el barco dejaba España, pero con nuevos propósitos. Avery y sus hombres habían decidido salir a piratear. Nos vamos a piratear por la mar, por la mar. Cantarían, calculo yo. Nos vamos a piratear por la mar, por la mar. Qué lindo eso, ¿eh? Cuando uno sale a piratear, la primera jornada tiene muchas canciones, tiene esperanzas, tiene declaraciones de principio, tiene divertidas elecciones. Desde luego hay que llenar las vacantes que ha dejado la expulsión de las autoridades constituidas, etcétera. Después ya la vida del pirata, el principio de la vida del pirata es estupendo, el final es muy malo, pues lo ahorcan aún. Bueno, le pusieron otro nombre, le pusieron Carlos II, no por amor al rey de Inglaterra, sino como una estrategia para despistar a los barcos ingleses. Fueron para el África y en un mes habían desvalijado un barco danés, 2 barcos ingleses y otro holandés que traficaba negros. Tiempo más tarde doblaron el Cabo de Buena Esperanza, llegaron a la isla de Madagascar.
Esa isla que está ahí a la derecha y abajo del mapa de África, es decir, al sudeste de África, que es como una piedra al lado del corazón que es África, con un canalcito que la separa del África, que me parece que se llama Canal de Mozambique. Entonces ahí se hicieron una escala para aprovisionarse y confraternizaron con los nativos, que eran muy hospitalarios, tanto es así que animaron a los forasteros a ejercer la poligamia, por no decir otra cosa. Avery, maravillado con estas costumbres, decidió quedarse algunos días, que terminaron siendo 6 meses. Ya se sabe cómo es uno cuando empieza a poligamear. Finalmente, el día pactado para partir también debió suspenderse porque un grupo de marineros que estaba muy a gusto con la poligamia se había encargado de destruir el velamen de la nave. Arreglaron el barco y partieron rumbo al Mar Rojo. En el viaje se encontraron con otra nave, la del pirata Tew. Avery se hizo amigo de Tew y la pequeña flota sería mejor, se integró bajo el mando de Avery, quien aseguró que en la costa del Mar de Arabia los esperaba un botín increíble. Parece que andaba por ahí la flota del Gran Mogol que regresaba de la peregrinación a la Meca. El Gran Mogol era, explicó Avery, el soberano de una dinastía maometana que extendía sus dominios incluso en la India. Bueno, después de algunos días de navegación, entraron ahí en el cabo Guardafui, que me parece que es en el cuerno de Somalia, y allí se quedaron esperando a ver si aparecía la flota del Gran Mogol. Por ahí aparecieron nomás unos navíos enormes que volvían de la Meca. Avery eligió el más grandote, que era el Gang Isau, en el que iba la hija del Gran Mogol, nada menos. También iban altos dignatarios y macanudos de toda índole, ¿no? Y un elevado número de concubinas que el Gran Mogol llevaba por si por ahí le daba ganas. La batalla duró 2 horas. Happy Han, un cronista mogol, contó que al verse dominado por el número de piratas, el almirante del Gang Isau hizo quitar el velo a las mujeres que llevaba a bordo, les puso turbantes, les entregó sables y las lanzó a la pelea. Igual perdieron. Entonces Avery y Tew tomaron infinidad de joyas y 50 mujeres, entre ellas la hija del Gran Mogol. Avery dispuso rápidas medidas. Tomó a la princesa bajo su custodia, retuvo a las concubinas y guardó todo el oro. Después permitió que los cortesanos del Gran Mogol continuaran su viaje. Y se toma ese lado. Repartido el botín, convenció al capitán Tew de que la princesa estaría mejor protegida junto a él en su barco. Y le dejó al pirata amigo el cuidado de algunas odaliscas para que fuera a probar. Pero al amanecer del día siguiente el capitán Tew se llevó una sorpresa. Avery se había espiantado con la princesa y con las concubinas, le había dejado 5 o 6 odaliscas, que eran 4 de copa. El enojo de los burlados no tuvo límites. No solo se enojaron, sino que también empezaron a pelearse por las minas que les quedaban, que eran pocas, y llegaron a apuñalarse unos con otros. Era tan terrible aquella pelea que las chicas se asustaron y muchas se tiraron al agua porque prefirieron morir antes que caer en manos, es decir, de aquellos forajidos. A todo esto el Gran Mogol, indignado por el rapto de su hija, amenazó con tomar represalias contra las posesiones de la East Indian Company y con su ejército rodeó las pequeñas colonias inglesas que se estaban gestando en aquel entonces. Entonces el gobierno británico dio orden de captura y puso precio a la cabeza de Avery y sus secuaces. Mientras tanto, estos
es decir, Avery y sus secuaces navegaban tranquilamente hacia Madagascar. Pero ya muchos cazadores de recompensas salieron a buscarlos. En el viaje sucedió algo más. Avery y la princesa, la hija del gran mogol, se enamoraron. En el diario de bitácora del barco, el Carlos II, aparecen los escritos de un marinero que debió hacerse cargo del timón debido a la permanente estancia de Avery en su recámara. No salía de la pieza nunca. Ya en Madagascar, Avery repartió el tesoro entre sus hombres y se instaló allí nomás con la princesa. Se casó con ella. El resto de los marineros se fueron a vivir junto a los nativos, que antes los habían recibido tan gentilmente. Después de un tiempo, Avery resolvió hacerse la mar, mitad para vender lo que habían afanado. Ahí en Madagascar, ¿qué iban a vender? Entonces, fueron a buscar puertos occidentales para vender las cosas que se habían robado. Llegaron a Irlanda. Allí Avery se hizo pasar por un tal Mr. Bridgman, y allá por 1696 todos los piratas andaban por la calle de Dublín vendiendo cosas. Vendían joyas de origen oriental, claro, llamaron la atención. Por ahí detuvieron a uno porque una criada de un hotel le había encontrado 1000 libras de oro en los bolsillos y sospechó algo, ¿no? Así que lo llevaron en cana, después cayeron otros 24 piratas, ahorcaron a 6, al resto se los deportó a Virginia. Y el destino de Avery a partir de ese momento fue espantoso. Se refugió en Balfour, se puso en contacto con comerciantes que habían prometido comprarle los diamantes del botín, pero aquellos comerciantes lo robaron, quedó pobre, muerto de hambre y de miedo, estaba en un miserable cuarto sin atreverse a salir. Así pasó todo el invierno encerrado en una pieza y se murió. Se murió a los 31 años. Y el día en que Avery fue arrojado en la fosa común, solo lo homenajeó una persona oriental, morena y hermosa. Qué cosa, ¿eh? Habrá quedado allá la princesita, la hija del gran mogol. Impresionante. Bueno, me gustó esta historia. Sí. Es la historia de una princesa. Ni siquiera se da el nombre de la princesa, que es naturalmente la protagonista. Es mucho más terrible el destino de ella que el de él. Él era un pirata. Se supone que un pirata sabe que en cada encrucijada de su vida figura la horca, la muerte y la cárcel. Pero cuando una es princesa, hija del gran mogol, no está pensando en morir en un miserable cuarto con un pirata fugitivo. Y yo se la dedico a la princesa y al gran mogol, por el papá que al final, escúcheme, no puede ser. No puede ser, ¿qué es eso? Sí, está bien, Alejandro. Yo pensaba en estas dos mujeres que aparecen en la historia y que nos han servido para modificar al protagonista, ¿no? Digo, la esposa que porque lo deja lo convierte de marino mercante en pirata, y a esta otra muchacha que pone precio a su cabeza y lo termina, digamos que él por amor deja esto y el precio de su cabeza lo termina encerrando y está matando, bien, ¿no? siempre es así. O puede, si uno quiere, diseñar así una biografía. Depende del diseño que uno quiera darle. También, si uno quiere, puede decir que las biografías no son más que resultados de los grandes movimientos históricos y que dada una circunstancia social, económica y política, casi no hay destinos personales, sino. Pero eso depende. Si usted es Ralph Waldo Emerson, creerá esto último, y si usted es Carlyle, creerá que no, que al revés, que los acontecimientos sociales son hijos
de los grandes hombres. Hemos ido a la discoteca y nos conseguimos nada menos que La Viajera Perdida en la bellísima versión de nuestra amiga Ruth Ataguile. Versión que creo que no figura en el primer disco de No figura. Pero es una bella versión de Ruth Ataguile, de este bello tango, pocas veces cantado, con arreglos de nuestro querido Fernando Marzán. Adelante, por favor, Ruth.